Hola amigos de TV UJAT, bienvenidos a su programa Entre Negativos y Pixeles, el programa que le lleva lo mejor de la fotografía tabasqueña a través de sus autores. Yo soy Francisco Valencia y le invito a esta interesante entrevista con un fotógrafo de autor de fotografía turística, publicitaria e inventor de equipos y accesorios de fotografía. Nos encontramos en su casa y le invitamos para que nos acompañe a la entrevista con José Fernando Elizalde Romo. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me. Mi nombre es José Fernando Elizalde Romo, soy originario de Gómez Palacio, Durango. Nací el 14 de noviembre de 1950, del siglo pasado. Estudié la primaria en una escuela oficial, la secundaria y la escuela técnica. Mi profesión es técnico en combustión interna, especializado en diésel, y mi pasión es la fotografía. Mi interés de la fotografía empieza en mi niñez. Un hermano me regala una cámara pequeña que era de 110, japonesa, con unos pequeños rollitos en los que empecé a sacar una foto. Un solo rollo lo pude mandar revelar porque me costaba, yo no tenía en ese momento dinero para hacerlo. Y el siguiente rollo traté de revelarlo con agua a la luz del día, haciendo allí mis experimentos. Eso fue parte del inicio de mi amor por la fotografía. Hay otra anécdota en el que me gustaría contarles. Éramos 4 primos de la misma, más o menos de la misma edad, que nos juntábamos las vacaciones. Entonces una semana nos la pasábamos haciendo un juego de un tema. Sí, cada año hacíamos un juego de un tema. Y uno de los años nos tocó hacer de productores de cine. Y entonces hicimos un proyector de audio de transparencias, lo que se llamarían transparencias, una caja de cartón con aluminio adentro, un foco, un agujero adelante y una lupa al frente para poder proyectar. Ahí entendimos que había que voltear la imagen para poderla proyectar y una serie de datos técnicos que los aprendimos en la Y lo más interesante era que recortábamos tiras de papel y hacíamos pequeños historietas y las íbamos pasando. Se las pasábamos a los otros primos y a la gente del barrio. Hacíamos nuestro cine. Eso desde niños nos interesaba. Es otra de las experiencias con la Brownie que tenía. Saqué unas fotografías de un árbol que estaba quemado. Eso fue en Ciudad Obregón, Sonora. Y mandé revelar el rollo. A la hora de que vi la fotografía le pedía al laboratorista, al dueño del negocio, que yo la quería la foto en blanco y negro. En blanco y negro yo no sabía lo que estaba pidiendo, pero yo pedía blanco y negro porque era mi imagen. Y el señor me decía que no se podía, que no tenía los papeles y todo eso. Y me quedé con esa idea de por qué no se podía. Y entonces ya en el año del 1974-75, un hermano compró una ampliadora y 2 hermanos compraron cámaras. Y entonces me dediqué a utilizar las cámaras de ellos y la ampliadora para aprender autodidacta la fotografía.
Yo empecé con la fotografía de paisaje. Eso fue una de mis motivaciones, los atardeceres del desierto, los cactus, los charcos de agua, que allá no había grandes cantidades. Entonces a acercarme a un charco de agua y dar la imagen de que era algo muy grande. Y entonces me motivó a hacer fotografía primero de paisaje. Posteriormente, ya cuando radico en el estado de Tabasco, me dedico a la fotografía un poco de comercial, o sea, industrial, sacar fotografías de productos, pero mi inquietud siempre fue algo que estaba ahí y que no está dado. Entonces empecé a hacer imágenes de secciones, de colores, enmarcando, haciendo sensación, o sea, sintiendo una sensación a la hora de disparar la imagen. Y creo que esa fue una de las partes más importantes de la fotografía, porque ahí yo considero que empecé a hacer fotografía de autor. Dentro de lo que yo manejo como servicios, tengo lo que es la fotografía industrial, lo que es la comercial, lo que es la fotografía turística, lo que es la fotografía de eventos, la fotografía audiovisuales, lo que llamamos audiovisuales, y ahorita ya no se llaman audiovisuales, ya es otro tipo de imagen, y banco de imágenes. De hecho, ahora con lo digital me he dedicado a hacer modificaciones y restauraciones de imágenes anteriores a hacerlas actuales, corrigiendo errores, quebraduras, faltas de imagen. Me adapto a lo que el cliente prefiere, o sea, si él prefiere en su interior, en su casa, entonces trato de encontrar el porqué, esa sensación que quiere él tener detrás de su casa. Y si lo prefiere en exterior, pues trato de encontrar también lo que le interesa. Vine a Tabasco invitado por una persona para participar con el gobernador Leandro Rubirosa Wade en el 81. Venía yo por 3 meses a recibir un equipo de video para poder capacitar a las personas que se quedaran con él y yo regresar a Gómez Palacio. Aún no han terminado los 3 meses, ya llevo 30 y tantos años y no han terminado los 3 meses. Para mí fue un cambio muy drástico del desierto, aquellas zonas áridas en el que va uno en la carretera y son kilómetros y kilómetros de nada, de desierto completamente. Cuando llego aquí a Tabasco, la vegetación, la exuberancia, los animales que estaban en la ciudad, o sea, toda ese Edén, realmente un Edén aquí en Tabasco. Entonces, para mí fue muy impresionante y me motivó mucho a explorar el estado de Tabasco y sobre todo el sureste mexicano desde que llegué. O sea, para mí, el primer día que yo llegué me fui a Puerto Ceiba a conocer el mar, cómo era el mar aquí. Y recorrí cuando aún había puentes de tubería de aquí hasta Paraíso. Entonces para mí fue muy impresionante esa sensación y sobre todo la cantidad de agua que había, la lluvia, ya para que tener lo que llueve aquí en un día ya lo tenemos en 10 años, entonces para mí fue algo fenomenal. La experiencia para mí, o sea, como he estado trabajando en años anteriores para el turismo, para el gobierno, no directamente, sí, pero contratado, mucha de la fotografía que se hacía era en fotografía aérea en los helicópteros, en avionetas, en helicópteros.
es una visión muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver toda la gente. Entonces, para mí, el hecho de estar en una posición más fuera del plano normal me da una perspectiva más amplia Entonces, me gustó mucho la fotografía aérea, pero la limitante de los vehículos de ese tipo es su costo, es un costo muy alto, y entonces me interesaba hacer fotografía, pero con aviones de control remoto, pero también era muy problemático en una época por el tipo de motor que se maneja, es un motor de gasolina que vibra mucho, y entonces había que tener una pista primero para poder despegar el avión, volarlo y poderlo aterrizar en una pista. Y entonces era muy limitante. Entonces, lo que traté de hacer en un principio fue una pértiga que medía 6 metros de alto, y desde esa altura tratar de hacer una imagen diferente a la que yo le llamo una mirada del águila. El águila se para arriba de un árbol y está viendo ahí, entonces muy similar es la posición de la cámara. Se levanta 6 metros, se acomoda la cámara y empieza a hacer tomas ya en una perspectiva diferente. Pero con los avances que ha tenido la electricidad, sobre todo las pilas que nos han dado opción en los teléfonos, en los radios, en la comunicación, entró en lo que es la fotografía, cámaras fotográficas. Entonces son muy livianas, y además las mismas pilas nos dieron opción a motores más eficientes, y se hicieron ahora los famosos drones, Entonces es una herramienta muy interesante, sobre todo porque un helicóptero en cierto momento no tiene permitido estar a una altura mínima, y en ciertos lugares no puede entrar. En cambio, con un aparato de esos podemos hacer tomas aéreas dentro de un recinto o en lugares muy estrechos en los que sí nos permite. Y sus costos realmente pues, se van muy baratos. Esta gira para acá y esta gira al revés. Su giro es al revés. Esta gira para acá y entonces ahí está. Su giro es originalmente así. Y punta negra gira al revés. Una a derecha y una a izquierda. Eso lo que hace es, tiene que girar al revés. Esto lo que hace es, si todas giraran al mismo lugar, giraría el lugar. Entonces, como hay unas que giran a la derecha y otras a la izquierda, entonces se estabiliza el dron. Aquí la dificultad es que lo manejamos con 2 dedos. Manejamos el control, lo manejamos, hay que pensar 2 dedos. Así sube, así baja, así gira, así gira, así va hacia adelante, así va hacia atrás, así va hacia acá y así va hacia acá. Lo digital para mí fue una gran experiencia. Autodidacta, me interesaba la calidad de la imagen, como les comentaba, Ansel Adams, Edward Weston, todos los anteriores, que buscaban una calidad muy grande. Entonces mi experiencia fue el buscar formatos más grandes, cada vez más grandes, para tener la misma imagen que nos daba un formato 35 en un formato más grande, pero con mayor información por milímetro cuadrado. Entonces llegamos a lograr hasta manejar otra vez, como los grandes fotógrafos, cámaras pues, de formato grande de 4x5 centímetros, 4x5 pulgadas, el tamaño del negativo. Entonces íbamos en aumento de calidad, con experiencias, con prácticas, con poner el tripié, no mover la cámara para que no tuviera movimiento, dispararlo desde el exterior y todo eso, y logramos. Viene la digital, y la digital, bueno, en lo personal, me hace retrasarme a una cámara de 110 con un negativo de este tamaño, cuando yo manejaba negativos de este tamaño. Entonces para mí fue frustrante entrar a la digital
pero me obligó el mercado, o sea, ya las mismas empresas ya no producían los negativos, ya era más difícil los químicos, era todo eso, y sobre todo el cliente quería digital, lo sentía más práctico recibirlo inmediatamente, verlo y hacer. Entonces tuve que entrar a lo digital. Vamos a un corte promocional, pero no se vaya porque enseguida regresamos con José Fernando Elizalde Romo. En las exposiciones, o sea, las exposiciones fotográficas en las que he participado, en las primeras se manejaban nada más regionalmente a través del Instituto de Cultura de Tabasco. Se hacían en museos, en el planetario, en lugares específicos En el estado de Yucatán, los fotógrafos estaban haciendo en esa época una reunión de fotógrafos que se llamaba Abril, mes de la fotografía. Cada abril se juntaban ellos y traían fotógrafos internacionales y nacionales y presentaban. Y en una de los abriles nos invitan a un grupo de fotógrafos tabasqueños a participar. Y a partir de ese año empezamos a participar con ellos anualmente en las exposiciones. En un momento estuve trabajando a lo de turismo y supe de una revista de hoteles. Y entonces venían todos los hoteles de todos los estados y el estado de Tabasco, la persona que hacía la edición era tabasqueño y entonces me conocía, entonces me pedía fotografías para publicitar los hoteles de Tabasco. A partir de ahí tuve contacto con esa editorial AUG de México y el dueño de la editorial cambia hace otra nueva y hace los libros de oro, los libros de oro se llamaban. Y entonces empieza a hacer libros de los estados, de cada uno de los estados de la República. Cuando viene aquí a Tabasco, pues yo voy a México a hablar con los de AUG de México para poder presentarles mi trabajo, para poder llenar ese libro. Y me dan la noticia de que el dueño es el papá y el papá está en Tabasco. Tengo que regresar a conocer. Y ya vengo a verlo. Y en ese momento me contratan para hacer fotografía de los estados. Entonces fue una experiencia muy importante, muy interesante, porque yo iba 4 meses a cada estado. El estado de Sinaloa, el estado de Chihuahua, el estado de Nuevo León, estuve en Quintana Roo, estuve en Chiapas, estuve en Sinaloa, haciendo fotografías de todo. O sea, desde un hotel, a una fábrica, a una cultural, a historia, a la ciudad, y todo eso para plasmarlo en un libro que se iba a hacer a nivel nacional e internacional. Entonces para mí fue una gran experiencia que cada fotografía que estaba en ese libro eran fotografías mías. Un día también con respecto a esto, en una comida estaban unos ingenieros y me dicen, fotografía industrial. ¿Qué significa fotografía? No, bueno, fotografía industrial es a la industria, pero no es la fotografía sacarla a la industria, sino es saber qué tienes que entregar de la fotografía para que sea una fotografía que dé todo. Seguridad industrial, higiene, que dé los cánones que debe llevar esa imagen para el público al que va dirigida, que son públicos especializados. Una fotografía de petróleos mexicanos pues tiene que tener muchas características que si hay alguna falla,
cualquier persona que la vea va a decir, aquí está mal, aquí hay algo mal, no está funcionando. Y entonces eso es de mérito de lo que se está presentando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Riesgos. Me tocó en Sinaloa sacar una fotografía a un hotel que estaba en un cerro, Entonces la foto de abajo no sería. Entonces la necesidad de tener un lugar aéreo, un dron que no existía, un helicóptero que no había, entonces no teníamos ninguna posibilidad. Solicitamos una grúa nos empezó a levantar la grúa. Para esto el señor de la grúa no trae arnés para acomodar. Y entonces me dice, pues ahí está un mecate, amárrese usted. Y bueno, pues me amarro. Y empiezo ahí a hacer nudos que me enseñaron ahí de la niñez y para arriba. Llego arriba en la parte más alta y saco fotografías aéreas. ¿Entiendes? A la hora que pasa una camioneta y se para, pero se para alarmado porque piensa que está un ahorcado en la parte. Pues estoy colgado casi como ahorcado, entonces ya me bajan y no, pues no estoy ahorcado, estoy sacando fotografías. Muy interesante esa experiencia. Otra de las experiencias fue volando en un helicóptero aquí en la zona de la Chontalpa. Estábamos en los camellones chontales sacando fotos con una cámara que me habían prestado de formato 120 y entonces a la hora de que termino de sacar la foto la pongo en el suelo y el helicóptero pierde el equilibrio y cae la cámara. No, la cámara yo trato de agarrarla, la ventaja es que estaba amarrado, si no me voy con todo y cámara. Se pierde la cámara ahí en la laguna. Baja el helicóptero, tratamos de bajar a sacar el agua, pero no, era muy difícil ahí, al lagarto y cosas. La dejamos ahí en la otra. Y otra de las experiencias fue volando, que a la hora de que estoy cargando la cámara, pierdo la cámara y se va, cae arriba de una casa y hace ahí un desbarajuste, pero nada más pasó ahí. Creo que lo más importante de esto es que sean ellos, que se expresen sus necesidades, sus sensaciones, ya sea a través de un lápiz, a través de un pincel, a través de la fotografía, a través de un martillo y un cincel y una piedra, o sea, a través de cualquier cosa, pero que expresen sus necesidades, sus sensaciones y las expresen al público. Eso es lo más importante. Pues yo nada más, principalmente agradecerles a ustedes que me tengan en consideración como fotógrafo, aún. Y al público en general que nos está viendo, les agradezco su tiempo y los espero en alguna exposición. Amigos, de esta manera es como hemos llevado hasta ustedes la entrevista con el fotógrafo profesional José Fernando Elizalde Romo. Esperamos que haya sido de su agrado y le invitamos para la próxima emisión de Entre Negativos y Pixeles. Yo soy Francisco Valencia y continúe en la programación de TV UJAL.